pero es más o menos el semestre de agosto, diciembre, ¿no? Entonces estuve viendo el calendario y más o menos tenemos bien 18 semanas del curso. Entonces es bastante cómodo, yo pienso que es bastante tiempo. Entonces nos va a dar tiempo de cubrir la parte de integración, ¿no? Bueno, entonces no sé si ya hayan ustedes visto el programa de estudios que está en la página de Google, en el Classroom, ¿sí la checaron? Entonces es importante que lo chequen, va, entonces es muy importante. Entonces el programa de estudios básicamente va a constar de tres partes. Una que es álgebra vectorial, entonces álgebra vectorial. La otra se refiere con el cálculo diferencial integral, ¿no? Perdón, de varias variables. Vectorial le voy a poner. Y dentro de pues están los operadores básicos, ¿no? Como es el gradiente, ¿no? La divergencia, el rotacional. Ese es básicamente, ¿no? Y dentro de esta parte están, digamos, las demostraciones, ¿no? Las demostraciones. Ese es básicamente. La otra parte sería el cálculo integral vectorial, que digamos, lo voy a poner así, va a englobar las integrales de superficies, digamos la parte importante, superficie, las integrales de volumen. ¿Sí? Básicamente, si sabemos hacer estas dos integrales, ya tenemos prácticamente el curso. Y lo que es aquí, ¿no? Los teoremas integrales. Los teoremas integrales. Integrales, ¿no? Que es el teorema de Stokes, ¿no? Y el teorema de Gauss. Los más comerciales, ¿no? Hay otros, ¿no? Entonces, así a grosso modo lo que vamos entonces a estudiar. Si están de acuerdo, entonces, por eso es importante que vean más o menos la programación, cómo está programado ahí, más o menos, ¿eh? Porque no coinciden las semanas, pero este número de semanas para nosotros es bastante, bueno. Sí, entonces hay algunos libros, ¿no? Que también les puse ahí en la página. Si no los pongo al rato, perdón, es que no me acuerdo muy bien. Entonces, pero básicamente vamos a trabajar con el CHAM de análisis vectorial. Yo pienso que todo el mundo lo tenemos, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ponerlo. Entonces, el CHAM de análisis vectorial, ¿no? Es como el libro básico, ¿no? Y las notas del curso que están en el Classroom, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a ocupar. Ah, y otra cosa también, si pudieran ustedes solicitar allá a cómputo, es su licencia de matemática, no sé si ese va a ser muy, muy útil para que podamos visualizar nuestras gráficas o campos, que es difícil de hacerlos en papel. Entonces, con el matemática va a ser muy útil. Entonces, ustedes pueden solicitar su licencia ahí con los de sistemas, ahí en la escuela, y les van a proporcionar su clave. Lo mismo con el MATLAB, pero lo más fácil para nosotros es utilizar matemáticas. Entonces, así a grandes rasgos lo que yo tengo programado. Entonces, lo que me gustaría, o el punto de vista que vamos a ocupar, va a ser el punto de vista de los tensores cartesianos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso va a representar, pues, muchas ventajas, ¿no? Porque prácticamente con los tensores cartesianos, pues vamos a resolver la mitad del curso, que sería esto. Pues lo vamos a hacer prácticamente como en unas 6, 7 semanas, más o menos tengo programado. Y nos quedaría alrededor de 10 semanas para aprender a integrar. Entonces es importante integrar porque con la parte de integración, pues ustedes van a poder entonces resolver problemas de física.
¿sí? Entonces esa es la idea, llevarlos hacia que ustedes puedan resolver su siguiente curso de física, que sería el curso de física 3. Entonces, básicamente por lo que está motivado este curso de análisis vectorial. El análisis vectorial es una especie como de taquigrafía de la matemática. Si estamos de acuerdo, entonces vamos a ver que hay fórmulas muy parecidas en física, pero que tienen un significado totalmente distinto. Entonces eso es importante. Entonces por eso lo motivamos entonces acerca de la utilización de los tensores cartesianos. Entonces yo no sé si tengan por favor alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que ustedes quisieran agregar. Perdón, no me presenté, mil disculpas, ando muy emocionado. Entonces voy a poner aquí mi nombre. Entonces yo soy Arturo Zúñiga, servidor de todos ustedes. Arturo Zúñiga, segundo. Aquí está mi correo. Entonces, azúñiga, se, arroba ipn.mx. O el del Classroom, ¿no? Que es zúñiga.segundo.arturo arroba gmail.com. Entonces, en esos me pueden ustedes escribir. Lo tengo sincronizado con el Classroom, entonces cualquier mensaje rápidamente lo puedo ver y les puedo contestar rápido, ¿no? También tengo, puedo generarles también si tienen algunas dudas, algunas sesiones en el Teams, pero el Teams consume muchos recursos de la máquina, entonces por eso es, entre comillas, muy lento cuando hay muchos estudiantes, pero para dudas y todo creo que ese sí nos podría servir, e igual les podría explicar con detalle las dudas que tengan, ¿no? Entonces yo nada más mi única sugerencia que les pido es que no se queden con las dudas, compañeros. Por favor, ustedes en cualquier momento de la clase o hacemos una clase especial, por favor indíquenme, ¿no? Y díganme las dudas, no se queden con las dudas, porque este curso pues es bastante sencillo, pero si dejamos acumular dudas y todo, pues se va a hacer así bastante complicado, siendo que es algo tan sencillo. Entonces, por favor, díganme sus comentarios o algo que ustedes deseen que se toque en este curso, por favor, para tomar nota. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Entonces, profesor, muchas gracias. ¿no tienen algún comentario o algo que quieran agregar, compañeros, por favor? Bueno, usted seguía con base en el calendario del IPN, es decir, o sea, los exámenes van a, o no tienen una fecha aproximada de cuándo sería. Yo tengo programado más o menos hacer exámenes como por semana. Entonces tengo, de hecho, una plataforma en el Moodle donde están programados ya los exámenes. Los exámenes son aleatorios, entonces no hay exámenes iguales. Entonces, pero no le tengo como mucha confianza, pero voy a tratar de experimentar. Entonces, es lo que yo trataba de hacer. Entonces, voy a generar los exámenes, pero prácticamente el examen es individual para cada quien. Entonces, no por la cuestión así de desconfianza, ni nada, al contrario, ¿no? O sea, ustedes pueden ayudarse a resolver los exámenes, ¿no? De esto se trata en realidad esto, ¿no? Que ustedes aprendan a trabajar de manera colaborativa, pero sí es importante que ustedes traten de desarrollar sus propias técnicas, ¿no? Como se van a dar cuenta, aquí no hay recetas de cocina y que esto se hace así porque así está en el libro, ¿no? O este es el resultado que es correcto porque está en el libro, ¿no? No, o sea, lo que a mí me interesa es que ustedes desarrollen sus propias técnicas, sus propias habilidades. Y obviamente el trabajo colaborativo entre ustedes, ¿no? Entre ustedes se conocen y eso es bastante bueno. Entonces es lo que yo quiero promover, pero me interesarían los exámenes, digamos, individuales para darme cuenta de cómo van el avance, ¿no? No es por una calificación, eso creo que al final de cuentas, pues no es lo importante. Creo que lo importante es que ustedes aprendan a desarrollar la técnica para que esa técnica les sea útil en los siguientes cursos. Ustedes ya como estudiantes de FM de segundo, tercer semestre,
ya se han dado cuenta que aquí los cursos, pasarlos por pasar, pues no ayuda en nada, ¿no? Porque lo que se aprende en un curso se aplica en el otro curso. Entonces, si no saben las técnicas de este curso, pues lo van a tener que aprender en el otro curso, ¿no? Necesariamente para resolver los problemas. Entonces sí sería conveniente pues que lo desarrollaran, ¿no? De manera individual. Yo pienso, a mi modo de ver, que la calificación, pues no es lo importante, ¿no? Y no por la situación que estamos pasando, ¿no? En general, yo creo que lo importante es aprender, ¿no? Entonces sí que te contesté tu pregunta, compañera. Sí, entonces, bueno, lo que entendí fue que los exámenes van a ser semanales, no va a ser Sí. como por parcial ni así. Ujú. Sí, va a ser como una especie de evaluación continua. Ahora, no te imagines Ok. que los exámenes son así de 20, 30 problemas, Sí. ¿no? Dos, tres problemas a lo más, ¿no? Pero que ustedes lo hagan, ¿no? Me interesa que lo hagan. Entonces, generalmente se pide una Ok. evidencia. Entonces, me dan el cálculo y me pueden mandar en PDF, suben su foto y ya. Entonces, nada más permítanme habilitarlo, déjenme hacer unas pequeñas pruebas y en cuanto esté, pum, ya lo hacemos rápido. Eso es lo de menos. Y así voy llevando un control de sus tareas, de cómo van evolucionando. Sobre todo me interesa cómo lo aplican la técnica, ¿no? Además, yo quiero aprender de ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que sí quiero, ¿no? ¿Va? Sí, gracias, profesor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Duda, no se queden con las dudas. No tienen dudas, preguntas. Profesor, yo Sí, entré un poquito tarde y no supe si ya había dado una forma de evaluar. era lo que estábamos comentando, que la evaluación va a ser continua. O sea, voy a dejarles, generalmente un problema para que, uno, dos, tres problemas para que lo resuelvan el fin de semana y me los entreguen, ¿no? Me los suban a la plataforma y con eso más o menos voy llevando el control. Sí, pero lo que me interesa más es que aprendan. Obviamente, los comentaba que es importante el trabajo colaborativo entre ustedes, ¿no? Que se conocen. Entonces, pero más importante es que ustedes aprendan a desarrollar, ¿no? Su propia técnica, ¿no? Porque si no lo aprenden ahorita, lo van a tener que aprender en el otro curso que viene, ¿no? Que sería el de física. Y en física ya no van a tener mucho tiempo, ¿no? Y como van a ver, pues yo pienso que la técnica es bastante simple, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan una idea de cómo son los exámenes, pues chequen más o menos los problemas que están resueltos en las notas. Entonces, más o menos lo que pregunto, ¿no? Entonces, alrededor de eso. Entonces, no son cosas difíciles, pero sí son cosas importantes para que ustedes lo aprendan a hacer. Es una técnica. Entonces, si ustedes dominan la técnica, yo les aseguro que cualquier problema lo van a poder resolver de manera sencilla y correcta. Entonces, ese es mi interés en realidad. No sé si te contesté, compañero. Sí, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No tienen preguntas. Bueno, entonces, sí, dime, por favor. Dime. ¿No es la pregunta? No, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, me comentaban igual sobre, que muchos deseaban, entrar de oyentes, ¿no? Pues son bienvenidos, compañeros, ¿no? Son bienvenidos. Solo que yo no les garantizo, que yo vaya a hacer el examen a título, ¿no? Entonces, ese es lo único que yo no puedo garantizarles, ¿no? Entonces, pero de que ustedes los oyentes son igualmente importantes que los estudiantes que están inscritos. Por mí no hay diferencias, ¿no? Simplemente hagan sus exámenes, ¿no? Y como les comentaba, si aprendemos, pues entonces cualquier examen que les pudieran poner, y estoy seguro que ustedes los van a poder, resolver, ¿no? Si en todo caso me tocara a mí hacer el examen a título o ese examen a título, pues ya más o menos saben qué pregunto, entonces pues podrían igual resolverlo, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto no hay problema. ¿Sí? No sé si estén de acuerdo, compañeros que están de oyentes. Sí, sí, está Sí, bien. Sí, sí, profesor. sí, yo les suplico suplico me disculpen, pero sí yo no tengo, la seguridad de hacer el examen a título, pero sí puedo yo, procurar, que ustedes aprendan, ¿no? Que es mi objetivo, ¿no? Entonces eso sí les puedo garantizar, ¿no?
Si ustedes me preguntan y todo, yo con todo gusto les contesto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, compañeros, entonces, ¿qué les parece si empezamos, compañeros, no? Porque, sí, no, sí, no. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el curso, ¿no? Bueno, entonces, ese es así un bosquejo muy general, ¿no? Muy general de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, mi interés ahorita es, les voy a platicar un poquito acerca de las representaciones de un vector, porque las representaciones del vector me van a servir para generalizar una técnica que se llama de los tensores cartesianos. Entonces, por ahí, igual, no sé si lo subí, pero si no, al ratito les subo un libro de tensores cartesianos que les podía ser útil. Obviamente nosotros tenemos una técnica, pues un poquito, una mezcla de esas técnicas, ¿no? Pero es lo que vamos a ver a continuación. ¿Va? Entonces, ¿puedo cambiar de página, compañeros? Sí. Sí, por favor. Ok, compañeros, entonces, perdón, se me olvidaba otra cosa, compañeros, miren, yo ya no tengo espacio para subir los videos de la clase, ¿no? Entonces, pues por favor, procuren más o menos tener sus dudas, porque no les garantizo poder subir el video de la sesión, porque ya no tengo espacio en el Classroom. Entonces, si ustedes pudieran después subirlos a YouTube, pues ya después me avisan y yo les paso los videos entonces del curso, ¿no? No sé si estén de acuerdo. Sí, bueno, entonces vamos a empezar entonces, compañeros. Entonces vamos a empezar. Entonces voy a cambiar de página. Entonces, voy a empezar entonces aquí con el primer tema, que serían las representaciones, ¿no? Las representaciones. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, nosotros ya de nuestros cursos de introducción que nos dieron en física, pues entonces denotábamos a un vector, ¿verdad? Decíamos, bueno, pues el vector velocidad, por ejemplo, el vector velocidad lo denotaban con una flecha, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces yo lo voy a escribir con la flecha abajo, ¿no? Ya por costumbre, no sé, de tantos años ya me acostumbré a ponerlo abajo. ¿Por qué, compañeros? Porque miren, el vector velocidad, por ejemplo, es la derivada del vector de posición. Entonces el vector de posición lo escriben con R y la derivada con un punto. Y esto va a ser entonces la derivada en el tiempo, si estamos de acuerdo, del vector de posición. Entonces, por eso es conveniente para mí ponerle la flecha abajo, porque luego tengo derivadas temporales. Entonces, se ve un poquito raro, ¿no? Poner, por ejemplo, R vector, punto. Es más difícil escribirlo, ¿no? Pero obviamente esto es lo mismo que R vector con punto y sería más práctico, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, por ejemplo, la aceleración, por ejemplo, el vector de aceleración sería la segunda derivada en el tiempo del vector de posición. Entonces quedaría así muy bonito, ¿no? Como un R Mickey Mouse, ¿no? Entonces queda así muy práctico, ¿no? Bueno, entonces vamos a representar entonces nosotros un vector, por ejemplo, el vector A, simplemente con una flecha arriba o abajo. Pero es importante ponerle la flecha, eso es lo interesante, ¿no? Y esto lo vamos a definir como el vector A. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Perdón por ponerle doblemente flecha, ¿no? Y la magnitud del vector, ¿no? Simplemente con A, y esto va a ser la magnitud del vector A. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sí lo notan, ¿no? Entonces es importante la flecha porque la flecha nos va a indicar si el carácter que va a tener la cantidad de que estamos hablando, si va a ser un escalar, o sea, es una magnitud, o va a ser un vector. Si estamos de acuerdo, entonces esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces generalmente nosotros cuando trabajábamos en análisis vectorial, nos decían que un vector era una cantidad que tenía que magnitud, dirección y sentido. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y lo representaban por una flecha. Bueno, pues esa es una de las mentiras que se dicen al principio, que estamos de acuerdo. Ya en su curso de álgebra 2, pues ya les definieron de manera más precisa lo que era un vectorcito, ¿no? Lo definían como un elemento de un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así lo vamos a entender nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces generalmente
Cuando representábamos el vector con una flecha, estamos de acuerdo, decíamos, bueno, pues este que está aquí, por ejemplo, es el vector A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí para acá era la magnitud del vector A. Y también lo denotábamos con el valor absoluto de A. Si estamos de acuerdo, entonces esto también nos va a representar la magnitud del vector A. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la flechita, ¿para qué era, no? La cabecita de la flecha era precisamente para orientar este vector, ¿no? Que empezaba aquí y terminaba aquí. Iba en esta dirección o en este sentido. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Pero es bastante ambiguo como lo vamos entonces a ver, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno, entonces voy entonces a utilizar lo que nos enseñaron en física 1 para ayudarme entonces a representar un vector, ¿sí? Obviamente para poder representar ese vector, si estamos de acuerdo, pues necesito un producto punto. Si estamos de acuerdo, entonces tengo que primero definir el producto punto para poder representarlo. Por eso voy a utilizar lo que generalmente nos dicen nos enseñaron en física, ¿no? Que va a ser una flecha, ¿no? Bueno, pero momentáneamente. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno, voy a cambiar de página. Entonces, ¿cómo vamos a representar un vector? Entonces, primero, para representar un vector, necesitábamos una base, si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a representar este vector o vamos a ponerlo en el sistema de coordenadas cartesiano, que es el sistema más común que utilizamos nosotros, ¿no? El sistema de coordenadas, ¿no? Coordenadas cartesianas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en el sistema de coordenadas cartesianas? Bueno, en el sistema de coordenadas cartesianas nosotros vamos a tener entonces nuestros ejes, que este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, este va a ser el eje Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Y un vector lo representábamos entonces, si estamos de acuerdo, hacíamos una asociación, ¿no? Uno a uno entre los vectores y los puntos, las cabecitas de los vectores, valga la expresión, y los puntos del espacio, ¿no? Entonces decíamos entonces que este representaba al vector A, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que este era el vector A que iba a tener por coordenadas, si las ponemos así, ¿sí? Estas como si fuesen las coordenadas. Entonces, este iba a ser las coordenadas X, Y y Z. Si estamos de acuerdo. Entonces, la asociábamos un punto, este punto, si estamos de acuerdo. Déjenme ponerlo de otro colorcito para indicarlo mejor. Entonces, este es el punto P. Entonces voy a poner un puntito. Uy, no se nota, ¿verdad? Entonces déjenme ponerlo con otro color, con negro. Ahora sí se ve, ¿no? Entonces sí vamos a asociar entonces cada punto del espacio, lo íbamos a asociar entonces con la cabecita de la flecha, si estamos de acuerdo, de este vectorcito. Entonces, esa asociación uno a uno, si estamos de acuerdo, me definía entonces lo que era un vector. Si estamos de acuerdo, entonces decíamos entonces que el vector A, por ejemplo, el vector A lo asociábamos con las componentes AX, la AY y la componente AZ, ¿no? ¿Quién sería AX? Entonces AX sería esta distancia de aquí, miren. Esta sería la componente AX, ¿sí? La componente AY sería esta distancia que está aquí. Y esta altura que está aquí correspondería entonces a la componente AZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa sería la AZ. ¿Sí queda claro? Y entonces, si ustedes notan, estamos escribiendo el vector como si fuese un punto en el espacio, ¿no? Con componentes X, Y y Z. ¿Sí estamos de acuerdo? O como si fuese el punto X, Y y Z. Entonces, esa es la notación, digamos, que les gusta mucho a los matemáticos. Y claro, para nosotros es muy práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque en relatividad, por ejemplo, ustedes van a escribir, por ejemplo, un vector AMU. Entonces lo escriben como la componente 0, que sería la del tiempo, y pueden agregar la componente espacial, ¿no? Que sería la vectorial, esta componente la agregan aquí. Entonces es una manera muy práctica de escribir lo que se llama un ¿qué? Cuadro vector, ¿no? Entonces lo ponemos aquí en un borreguito, como que es algo que
en un futuro nos va a servir. Si estamos de acuerdo para generalizar, y esto se llama cuadro vector, ¿no? Entonces, esto es un cuadro vector. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso va a ser muy importante en relatividad y todas esas ondas, ¿no? Sí, queda claro entonces, compañeros. Bueno, entonces, Sí, profe. igual, ¿no? Entonces, si me voy un poquito a mi notación anterior, si estamos de acuerdo, me voy a regresar a mi página. Entonces, denotábamos un vector, con una magnitud, ¿sí? Sin flecha y con flechita. Pero también hay otros vectores, ¿no? También hay otros entes, ¿no? En este bestiario matemático, ¿no? Está, por ejemplo, los vectores unitarios, ¿no? Entonces dicen, el vector n unitario, ¿no? Entonces, ¿este vector es qué? Vector unitario. ¿Sí están de acuerdo, no, compañeros? Y lo denotábamos con un gorrito, este vector unitario. Bueno, ¿cuál es la característica de un vector unitario? ¿Cuánto vale su magnitud, compañeros? Pues 1. Entonces, este es importante. Nosotros lo ponemos aquí, que un vector unitario tiene magnitud 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, Sí, profe. sí, y cuando multiplicábamos un vector unitario por una cantidad, ¿qué hacíamos con el vector? Si esa cantidad era mayor que 1, como que lo estirábamos, ¿no? Lo amplificábamos, vamos a decir, ¿no? Si era menor que 1, como que se reduce, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, multiplicar a un vector por un escalar, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Si el escalar es positivo, lo mantiene en una dirección, ya sea hace la magnitud más grande o más pequeña. Si lo multiplicamos por un número negativo, ¿qué? Le cambia la dirección. Si estamos de acuerdo, eso intuitivamente lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces sí queda claro entonces cómo se define un vector unitario. Es aquel vector que tiene magnitud 1. ¿Y cómo los calculábamos? Pues muy fácil, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, un vector unitario era el vector n, ¿sí? Entre su ¿qué? Su magnitud de n, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, si le tomamos la magnitud a n, sería entonces la magnitud de n vector entre magnitud, ¿no? De n. Y se acuerdan, ¿no? Que el valor absoluto es de un cociente, es el valor absoluto de cada uno de los elementos, ¿no? Del denominador y numerador, ¿no? O sea, aquí sería el valor absoluto de n por el valor absoluto de n, no valga la expresión. Este sería valor absoluto de n. Y ¿por qué es un número? Pues es valor absoluto de n. Y obviamente esa cantidad, ¿cuánto vale? Pues es como correcto definirlo así. ¿Sí queda claro, compañeros? Entonces, así como definimos entonces la, la magnitud, ¿no? O el vector unitario, ¿no? ¿Sí Profe, queda claro, compañeros? Sí, por favor. yo tengo una duda. ¿Por qué utilizamos, bueno, qué significa la notación de las dos rayitas como de valor absoluto? Es que hace rato Ajá. andaba Sí, es revisando valor un... absoluto o magnitud. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, algunos libros, sí, gracias por la pregunta, ¿eh? Ah, bueno, es Algunos que, bueno, libros, profe, es que, bueno, es que hace rato andaba revisando un libro y justo me apareció, bueno, esa anotación en la parte de, ¿cómo se llama? De producto interno, ajá, pero en un problema ponían que la magnitud, bueno, el, era la rayita producto interno de el mismo vector consigo mismo y era igual a dos rayitas. Pero entonces, ¿por qué le ponen la sí, rayita sí, extra, no? sí, ok. O sea, esto lo escriben así también, ¿no? Con dos rayitas así, ¿no? ¿Eso es a lo que te refieres? Con una Ajá, doble raya así. qué es lo que Sí, sí, cambia? Y también sí. porque esa anotación, bueno, Ujú, en uno ujú. nada más le cambiaban las rayitas de adentro por como corchetitos, ¿no? Como Ok, mayores y menores. ok, excelente observación, ¿no? Bueno, ahorita, por favor, lo vamos a entender como una magnitud del vector. Y ahorita te explico por qué son las dos rayas, qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ahorita necesito avanzarle, ¿no? Pero sí te lo explico, ¿va? Mira, esto en matemáticas, aprovechando, esto se llama norma, ¿sí? Entonces, porque estamos hablando de números que tienen más de una dimensión, si estamos de acuerdo. Si fuese una sola dimensión como un número real, estamos 5, 4, menos 1, 3, 3.5, pi, ¿sí? Es un número. Entonces, su magnitud o su tamaño es simplemente su valor absoluto.
¿sí? Pero porque un vector, por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, este vector que está aquí, este que definimos, tiene varias componentes, entonces cuando yo calcule la magnitud de ese vector, pues ¿a qué componente me refiero? ¿A la X, a la Y o a la Z o a todas? Pues obviamente a todas. Entonces para hacer esa diferencia se le llama norma y por eso se pone la magnitud de A, lo ponen como doble touchdown, vamos a decir, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero aquí no es el caso, ¿eh? Aquí estoy tomando el valor absoluto de un valor absoluto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? A lo mejor por ahí era la duda, ¿no? Bueno, pero sí queda claro, ¿no? Sí, permíteme entonces tantito. Entonces, esto se llama la norma del vector A. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, es la norma simplemente. ¿Va? ¿Va? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ay, ¿en qué me quedé? ¿Qué me quedé? Ah, en el vector unitario, ¿no? Bueno, entonces, perdón, compañero, ¿sí te expliqué bien? Sí, no acabado, ¿eh? Pero, ¿sí? Sí, en este Ok. caso entonces no vamos a estar utilizando la norma, sino que simplemente era Sí, ahorita para... voy a explicar cuál es uno y cuál es otro. Sí, Ok, sí, sí, pero necesito el producto punto. Va, necesito mi producto punto. Va, ahorita lo hago, ¿no? Nada más ok. necesito definir otras cosas, ¿va? ¿Sí? Un segundo, va. Bueno, entonces, voy a dibujar, entonces, ustedes en sus cursos también encontraron una cosa que se llama combinación lineal, ¿no? Que les dijeron allá en su curso de álgebra o en su curso de física, ¿no? Entonces decían que el vector A se representaba como la componente X por el vector unitario X, hasta le ponían así, ¿no? El Y, ¿no? La magnitud Y por el vector unitario J y la magnitud Z por el vector unitario K. Así muy, muy de Chaum, ¿no? Y estos vectores I, J y K, ¿sí? Denotados así, I, J y K entre corchetes, representaba una base, ¿no? Estamos de acuerdo, una base vectorial, ¿no? Porque una base, porque cualquier vector se representaba como esta cosa que está aquí, que se llama combinación lineal. Si estamos de acuerdo, entonces esta cosita que está aquí, esa es una combinación lineal. Si estamos de acuerdo, es una combinación lineal. Sí, sí, compañeros. Entonces voy a dibujar a este vector I, J y K. Yo no los voy a usar, si estamos de acuerdo, yo no los voy a usar. Yo voy a usar otra notación, si estamos de acuerdo. Porque ya les había comentado que esta notación era para física, ¿no? Entonces, este vector I, J y K, este sería la corriente, la densidad de corriente volumétrica y la densidad de corriente superficial. Entonces, o el vector de onda. Entonces, no me sirven estos números para eso, ¿no? Bueno, pero son detalles, ¿no? Bueno, entonces voy a dibujar primero el vector I. Entonces, ya sabemos que el vector unitario I va en esta dirección, ¿no? Este era el I. El vector unitario J, lo voy a dibujar así, no es que este es el J, perdón, el vector unitario J, lo voy a dibujar así, y el vector unitario K, lo voy a dibujar así. Entonces, ¿cómo son esos vectores? Si recuerdan ustedes, eran mutuamente, ¿qué? Ortogonales, ¿no? Entonces, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, y aquí 90 grados, ¿no? Formaban una base, ¿qué? Ortonormal, ¿sí estamos de acuerdo? Porque además de ser ortogonales, eran unitarios, ¿no? Tenían magnitud 1. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ahora sí, representábamos al vector A, ¿sí estamos de acuerdo? Por esta expresión, que es una combinación lineal de estos vectores, o bien los representamos así en la notación de de un espacio vectorial, ¿no? Me gusta más así la primera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque nada más bastaría, para 3 dimensiones, ¿no? Porque ¿cómo dibujarían la cuarta dimensión? O la quinta o la sexta. En cambio, lo pueden hacer para n dimensiones, ¿no? Entonces es mucho más práctica esta notación que esta, ¿no? Bueno, pero ese es otro asunto. ¿Sí queda claro entonces, compañeros? Entonces voy a hacer otro dibujo. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Sí, ok. Profesor, Sí, por favor, la pregunta. ¿Qué símbolo está al lado donde dice cuadro vector?
Antes del igual, ¿qué símbolo está debajo de la A? Bueno, como el subíndice. Es A flecha. Es una A flecha. Entonces No, sería este el- vector. justo antes del igual, o sea, del lado izquierdo, justo el cuadro vector. Esta es una coma. No. La otra. Es el No, 0. otra, la anterior. Mu. Ok, perfecto. Esta es la Gracias. letra mu. Mu. Gracias. Sí, es la letra mu. Entonces, para indicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, el cuadrovector momento lo escriben así, P mu. Entonces sería, aquí sería S con el vector P. ¿Estamos de acuerdo? La cuadrocorriente, que sería el J por E phi, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Y así, ¿no? Van construyendo el cuadro potencial, ¿no? El AMU, perdón, aquí sería phi, aquí sería el potencial vectorial, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente van construyendo sus vectores. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, se generaliza el concepto de vector, ¿no? Ya no es simplemente una cantidad que tiene magnitud y dirección, ¿no? Como esto, ¿no? O sea, está bien, pero se puede ir mucho más allá, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Ok, ¿puedo cambiar de página? No, perdón, déjame corregir aquí. Ya se me hacía raro. Entonces, perdón. Ropose. Ahí está. Ahora sí ya se ve. Perdón. ¿Va? Entonces voy a cambiar de página, compañeros. Entonces, fíjense, este es un juego, no sé si hayan ustedes jugado esos juegos de video donde tiene un joystick. ¿Sí se acuerdan? Una palanquita así para ponerle emoción al juego, ¿no? Movemos el objeto hacia la derecha, a la izquierda, ¿no? Y algunos juegos tienen hasta un volante, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? Entonces ya se pone el control del juego más padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el eje X, el eje Y y el eje Z. Acuérdense que estamos en cartesianas, ¿no? Entonces, fíjense, voy a denotar el primer vector unitario, ¿no? Entonces lo voy a denotar en la dirección de X, ¿no? Entonces lo denoto a lo largo de donde aumenta la coordenada X, ¿no? Hacia acá son los X negativos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde aumenta la coordenada X? Hacia acá. Por eso es que dibujé el vector hacia ese lado. ¿Sí queda claro? Lo mismo sucede, ¿hacia dónde aumenta la coordenada Y? Hacia acá. Entonces voy a poner un vector en esa dirección, ¿no? ¿Hacia dónde aumenta la coordenada Z, compañeros? Pues hacia arriba. Entonces vamos a poner por eso este vector hacia arriba, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, este va a ser mi vector unitario E, Z. Entonces, es lo mismo que K, nada más que yo no uso esa notación. ¿Sí? Ya dije, ¿por qué? Por las corrientes, ¿no? Este va a ser el unitario E en Y, ¿sí estamos de acuerdo? Y este muchacho que está aquí va a ser el unitario E en X. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ambos vectores son mutuamente, ¿qué? Ortogonales, ¿sí estamos de acuerdo? Y tienen magnitud 1. Entonces, estos forman una base. Entonces, lo ponemos así. Entonces, LX, LY, perdón por la LY y LZ forman una base, ¿qué? Ortogonal. Entonces, ponemos que es una base de ortogonal. Y además es que de magnitud 1. Es una base ortonormal. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, como consecuencia, entonces cualquier vector definido en R3, ¿por qué? 1, 2 y 3. Entonces, cualquier vector A se debe escribir como una combinación lineal de estos vectorcitos. Fíjense, esto se llama combinación lineal. Y más AZ por EZ. ¿Sí queda claro? O en la notación de los matemáticos, ¿no? La bonita. Entonces sería AX, AY con AZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esa es la misma representación que sería del vector A. ¿Sí queda claro? Entonces observen una cosa, que esta base, estos vectores, es una base fija. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces son cosas que hay que notar. Entonces observamos, esto es importante, ¿no? Observamos que esta base EX, EY y EZ es una base fija. ¿Sí? ¿A qué me refiero con fija? Que cuando ustedes la encuentren, por ejemplo, en una integral que diga
la integral de EZ por omega cruz, no sé, punto, ¿no? R, ¿no? Entonces, este EZ lo pueden ustedes, ¿qué? Sacar de la integral. A eso me refiero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, se puede sacar de la integral. Entonces, cuando vean ustedes el EX, el EY, el EZ, en cualquier integral que aparezca o cualquier cálculo que ocupen en física, ustedes van a poder sacarlo fuera de la integral. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Entonces, es una base fija. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es lo interesante. ¿Sí? ¿Sí quedó claro hasta aquí? Entonces, ¿cómo se representa un vector en coordenadas cartesianas? Profesor, Sí, por favor. pero Por favor. entonces, la base fija X, Y, Z, ¿siguen siendo vectores unitarios? Sí, siguen siendo vectores unitarios. Sí, claro. Ok. Sí, o sea, pero son vectores que están fijos. O sea, que no van a cambiar, como en el caso de las coordenadas cilíndricas o el caso de las coordenadas esféricas, como vamos a ver ahorita. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí queda claro. Bueno, entonces, para resumir, yo nada más hago una pregunta. ¿Cómo representan un punto en coordenadas cartesianas? ¿Cómo representan un punto? Vamos a regresarnos aquí tantito. ¿Cómo representamos un punto? Fíjense. Aquí está, ¿no? Lo vamos a representar entonces como X, Y y Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Es así como lo vamos a representar, ¿no? Un punto, ¿no? Un punto va a ser entonces así. X, Y y Z. Entonces, el X, ¿de dónde a dónde va a correr? Pues de menos infinito a infinito. Y lo mismo que el Y, ¿no? De menos infinito a infinito. Y lo mismo que el Z, ¿no? ¿De dónde? De menos infinito a infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cómo representamos un vector en coordenadas cartesianas? Pues miren, como AX, AY y AZ. Es la misma secuencia que lleva aquí. ¿Sí se dan cuenta qué fácil es? Esta es en notación de matemático, ¿no? Esta. Y en la notación de combinación lineal o de físico sería esta. ¿Sí están de acuerdo? Sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? AX, AY y AZ. Entonces, observenlo aquí. ¿Cómo denotan un punto en el espacio? Ah, pues un punto en el espacio como X, Y y Z. Entonces, ¿cómo representan la base? Como X, Y y Z. ¿Y cómo representan un vector? Como AX por EX, AY por EY, más AZ por EZ. O cómo lo representa como matemático, como AX, AY y AZ entre paréntesis. ¿Sí queda claro entonces cómo representamos un vector? ¿Sí? Entonces la ventaja de esta base cartesiana es que esta base es una base que fija. ¿Sí? Como si estuviese atornillada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo. No va a cambiar esa base. Por eso cuando aparecen las integrales los podemos sacar, ¿no? Claro, de acuerdo a la operación que se vaya a hacer, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, ahora voy con las coordenadas cilíndricas. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Puedo cambiar de página, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, muchas gracias, profesor. compañeros. Muchas gracias. Entonces aquí le vamos a poner las coordenadas cilíndricas. Cilíndricas, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces aquí déjenme borrarle. Cilíndricas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en un sistema de coordenadas cilíndricas, observen, ¿no? Voy a dibujar aquí lo mismo, ¿no? Mi eje X, mi eje Y, mi eje Z, ¿no? Pues mi eje X, mi eje Y, mi eje Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a denotar ahora un punto en coordenadas cilíndricas así. Vean, el punto P lo vamos a denotar como R, teta y Z. ¿Sí ven la diferencia con el anterior? ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense en cómo denotamos un punto en coordenadas cilíndricas. Entonces en coordenadas cilíndricas lo vamos a poner así. Este es el R, este es el teta y este que está aquí es el Z. Entonces este punto tiene coordenadas R, teta y Z. ¿Sí lo notan, compañeros? ¿Sí ven la diferencia? Entonces déjenme borrar, este es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo notan, compañeros? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son los rangos con los que va a variar este vectorcito? Entonces, o estas coordenadas, perdón. Entonces el R va a variar ¿de dónde? De 0
a infinito, ¿no? Si estamos de acuerdo, déjenme, parece ángulo teta aquí, ¿no? De 0 a infinito, entonces este va de 0. El teta, ¿cómo va a variar? Pues de 0 a 2pi, ¿no? Porque va a estar dando vueltas, ¿no? Y el z, si estamos de acuerdo, va a variar de menos infinito a infinito. Estamos de acuerdo. Entonces, si ven la diferencia con el otro, ¿no? Que todos variaban de menos infinito a infinito, no tiene restricción, pero cambio aquí sí, ¿no? ¿Sí? Entonces el radio siempre va a ser positivo. El teta va a variar de 0 a 2pi y se mide respecto del eje X, ¿no? Y el z se mide de este punto hacia arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? Si quitamos el z, serían las coordenadas polares. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en general a veces digo polares o cilíndricas, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a escribir un vector de acuerdo a esto? ¿Cómo se escribe un vector? Pues un vector A se va a escribir como ¿quién? Como AR, como A teta por A Z. ¿Sí lo ven? Miren, ¿cómo se escribía aquí? X, Y, Z, X, Y y Z. Entonces, ¿cómo se escribe aquí? Como R, teta y Z. Porque aquí tiene que R, teta y Z. ¿Sí se dan cuenta? Pero ahora tengo que definir mis vectores unitarios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo definíamos el vector unitario X, compañeros? Aquí. Era el vector que iba en la dirección donde aumentaba la coordenada X. ¿Dónde iba el vector Y? En la coordenada donde aumentaba la Y. ¿Y cómo iba el Z? En la coordenada en la que aumenta la Z, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no, compañeros? ¿Sí? Entonces ahora les hago una pregunta aquí. ¿En qué dirección va el AR, el ER, compañeros? A ver, ¿en qué dirección va? En la dirección donde aumenta el R. Ándale, entonces ¿hacia dónde aumenta el R? Pues aumenta para acá, ¿no? Entonces, este vector que está aquí, estamos de acuerdo, va a ser mi vector unitario ER. ¿Sí te das cuenta? Bueno, L teta, ¿hacia dónde irá, compañeros? En la dirección de teta, ¿no? Ajá, pero donde se incrementa teta, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ajá, muy bien, entonces lo dibujamos así, ¿no? Ahí está. Entonces este sería el vector unitario E teta. ¿Y LZ hacia dónde irá, compañero? Hacia donde incrementa el eje Z. Eso, entonces se incrementa hacia acá. Entonces sería el vector unitario EZ. ¿Sí, compañeros? ¿Sí queda claro? ¿Y cómo son estos vectores, compañeros? Ortogonal aquí, ortogonal acá, ortogonal. ¿Son qué? Mutuamente ortogonales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces va a haber una base, ¿no? De vectores que ER, E teta y E Z. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Por favor, compañero. Bueno, ¿por qué en R sí va de 0 a infinito y en Z sí lo consideramos desde el menos infinito? Ah, ok. Bueno, mira, ¿por qué se llaman cilíndricas? A ver, vamos a ver. Voy a tratar de contestar, ¿no? Sí, entonces voy a cambiar de página para no ensuciar esta. Si me permiten, ¿sí? Sí. Sí, ok. Sí. Entonces, mira, ¿por qué se llaman cilíndricas? Excelente pregunta, ¿eh? Excelentes preguntas, compañeros. Ustedes pregunten, por favor. Si yo aprendo de ustedes, acuérdense, compañeros, ¿no? Bueno, entonces fíjate, el R sí te queda claro que es radio de un círculo, ¿no? Entonces, obviamente, pues no hay radios negativos, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pues si este fuese el R, este es el R, entonces el R varía entre 0 e infinito, ¿no? Puede que sea un círculo de radio muy grande, ¿no? Entonces, ¿sí estás de acuerdo? Lo que quiero decir es que R es positivo, ¿sí? Con eso, ¿no? Y le exagero con el infinito, ¿no? ¿Sí queda claro? A menos que pues, sea un plano, ¿no? Bueno, entonces checa. Si este es R, fíjate, ¿sí? Este es mi radio R, aquí me va a trazar un punto, ¿no? Bueno, pero luego viene la otra coordenada, ¿no? Que es el teta. Entonces el teta va a variar de 0 a 2pi. ¿Quién es 2pi? ¿Te acuerdas? ¿Que son qué? 360 grados, ¿no? Si estamos de acuerdo. ¿Y cómo se medía el ángulo teta? Era este que estaba aquí, ¿no? Este es el ángulo teta. Entonces aquí son 0 grados, aquí son 90 grados, 270, no 180, 270 y 360 es cuando le da una vuelta completa, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo o no, compañero? Sí. ¿Sí? Órale. Entonces vamos a ponerlo aquí, mira. Le damos toda la vuelta
a este punto, ¿sí? ¿Y qué te trazó? Te trazó una tapita, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y ahora fíjate, si tú le agregas que el z varía entre menos infinito e infinito, entonces esta tapita o este círculo lo vas a mover ¿de dónde? De abajo hacia arriba, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Lo vas a mover de abajo hacia arriba. Tú lo vas a mover así, y lo vas a mover así, lo vas a mover así, y lo vas a mover así. ¿Y qué figura te generó? ¿Qué figura te generó? El cilindro. Pues un cilindro, por eso se llaman, ¿qué? Coordenadas cilíndricas. ¿Sí te queda claro? ¿Sí? Sí, profe, ya más claro. Sí, entonces es por eso, ¿no? Que se define, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que se ocupa en física, ¿no? Las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿no? Casi las cartesianas es muy raro, ¿eh? Pues esas son las raras en realidad, ¿no? ¿Sí queda claro entonces? ¿Sí quedó claro para todos por qué se llama cilíndrica? Entonces, ¿por qué? Porque el radio es positivo, ¿sí? Traza esta línea. Cuando le doy vuelta a esta línea, ¿qué me genera? Me genera esta tapa. Y cuando subo y bajo la tapa, ¿me genera qué? Un cilindro. ¿Sí queda claro? Por eso se llaman coordenadas cilíndricas. Excelente pregunta, muchas gracias, ¿no? Entonces me regreso tantito, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora sí quedó claro los rangos, ¿no? De estas cosas, ¿no? Bueno, entonces observen, estos vectores, ¿sí? Estos vectores, entonces, esta base, entonces este vectorcito lo puedo escribir como una combinación lineal de la base, ¿no? Entonces puedo escribirlo así, como AR por ER más A teta por E teta más AZ por EZ. ¿Y cómo se llama esta expresión? Es una combinación lineal. Si estamos de acuerdo, pues acuérdense, ¿no? Esto se llama combinación lineal, ¿no? Lineal, ¿no? Creo que lleva acento, ¿no? Lineal. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pero observen lo siguiente. Esta base es fija. ER, E teta, ¿no? E teta y EZ es fija. ¿Sí? No, no es fija. No, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué? ¿Por qué, Porque compañeros? va variando el teta, ¿no? Exactamente, ¿no? Fija, entonces, ¿qué decimos? No, si estamos de acuerdo, porque vean, compañeros, ER, si ustedes lo notan, este R que está aquí, ER, va a ser una función de teta, ¿no? ¿Sí? O sea, dependiendo de este ángulo, teta, va a apuntar en cierta dirección, ¿no? Su magnitud, ok, es fija, es 1, pero su dirección va cambiando, ¿no? Por ejemplo, si teta fuera 0, apuntaría en esta dirección, ¿no? Si estamos de acuerdo, sería el ER, si teta fuera 0, ¿no? Si teta vale 90, sería el EY, ¿no? Si teta vale 180, sería menos EX, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta base no es fija. ¿L teta será fija? Sí, ¿no? No, ¿No? no, fíjate que no, también va cambiando, ¿sí? Entonces, ni este va cambiando, ¿no? Entonces tenemos que teta también es función de ¿quién? Del ángulo teta, de cómo esté orientado, ¿no? ¿Y el EZ será fijo? Sí. Sí, ¿verdad? Ese sí es el único fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a apuntar para arriba, independientemente del punto, ¿no? ¿Sí? De este punto siempre va a apuntar para arriba. ¿Sí queda claro? Entonces, esta base de cartesianos es fija, ¿sí? Pero esta fase no es fija, va a depender del sistema. Entonces eso va a ser importante porque cuando aparezca en física, por ejemplo, el D en DT, vamos a decir, del vector unitario R, obviamente es distinto de 0, ¿no? Pero en cambio, el D en DT de EX es igual a 0. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es importante, ¿no? Porque uno es fijo y el otro no. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí quedó claro entonces cómo se expresa? ¿Sí? Bueno. Ok, y entonces vamos con las coordenadas, con las coordenadas esféricas, ¿no? Que es lo que generalmente trabajamos. ¿Puedo cambiar de página? Sí, compañeros. Sí, profesor. Sí, no, gracias a ustedes, compañeros, ¿no? Pues vamos a poner las coordenadas esféricas, ¿no? Pues las coordenadas esféricas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en las coordenadas esféricas, déjenme poner
mis ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, un vectorcito o un punto en el espacio lo vamos a denotar así. Déjenme ponerlo con rojo. Aquí. Este sería el R. ¿Vieron la película de Matrix, compañeros? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el R. Este es el R. Este es el ángulo θ. Y el ángulo φ se mide con la proyección del vector R en el plano XY. Este es el ángulo φ. ¿Sí? Bueno, entonces así se mide un punto. Y este punto P se denota como R, θ y φ. Entonces el R varía entre 0 e infinito. El θ varía entre 0 y pi. Y el φ varía entre 0 y 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos son los rangos, ¿ya ven? Y es un poquito distinta la historia aquí, ¿no? Déjenme borrar tantito déjenme borrar aquí y ponerlo aquí abajo. Bueno, ya lo voy a poner aquí. Ahorita lo borro. R, θ, y sí, me está estorbando de cualquier forma. Profesor, Profe, sí, ¿en dime. el dibujo no es al revés θ y φ? No, ¿Φ es el que va arriba y θ abajo? no. Bueno, yo los denoto así. El θ es respecto del eje Z y el φ respecto del eje X. Sí, en cilíndricas sí es al revés, mira. En cilíndricas sí. Pero en esféricas no. Están al revés, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, es por notación, ¿va? Sí, gracias por la pregunta. Profe, entonces también una diferencia entre las esféricas y las cilíndricas, además de que se incluye un triángulo, es que en las esféricas R va a ser la magnitud del vector, ¿no? Mientras que en las cilíndricas es la proyección del vector. Ajá, sí, porque el vector de posición, por ejemplo, si eso te refieres, el vector de posición en cilíndricas, lo voy a escribir aquí, mira, el vector de posición en cilíndricas se escribe R, sería R por R más Z por Z. Este es el vector de posición. Entonces, si tú quieres calcular la velocidad, pues entonces la velocidad sería la derivada, ¿no? De ¿no? Sería R punto por R más R por R punto más Z punto por Z. ¿Sí estás de acuerdo? Y el vector de posición en esféricas sería simplemente R por R. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque R, tiene metros, ¿no? Fíjate, este es metro. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, ¿en qué unidades se mide el radio, compañeros? Pues en metro, por eso nada más tengo un vector de posición. Los demás van a ser ángulos, ¿no? Sí, este es el vector de posición en esférica. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, gracias por la pregunta, está chida la pregunta, perdón, ¿eh? Sí, está bien, ustedes pregunten, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es esféricas? Fíjense, ¿sí? ¿Por qué es esféricas? Bueno, yo por eso les preguntaba de que se habían visto la película de Matrix, ¿no? Pero seguro han ido a alguna fiesta de 15 años, ¿no, compañeros? Entonces, las coordenadas esféricas es como un baile de 15 años, ¿sí? Este R es el tamaño del chambelán, ¿estamos de acuerdo? Es así, el tamaño del chambelán, ¿no? Y el ángulo θ, ¿qué hace el chambelán en los bailes de 15 años, compañeros? Así como que se inclinan, no siempre le hace reverencias, ¿no? Pero le hace la reverencia tipo Michael Jackson, ¿no, compañeros? Así, ¿no? Sí, se inclina tipo Michael Jackson, pero ¿hasta dónde llega el Michael? Quizás a 45 grados, ¿no? Por los tornillos que tenían los tacones, ¿no? De los zapatos, ¿no? Pero este es el de Matrix, fíjense, este se inclina a 90 grados y hasta puede pasar del suelo, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces el de Matrix se inclina así, miren, hace este arco, ¿no? Está aquí y luego hace así, como un abanico, ¿no? Por eso varía desde 0 hasta pi, genera este abanico, ¿no? Y ahora, ¿qué hace la quinceañera en el baile de los 15 años? Pues nada más da vueltas, ¿no, compañeros? Entonces, si a este abanico ustedes le dan vueltas, ¿qué genera? Una esfera. Si estamos de acuerdo, por eso se llama coordenadas esféricas. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí quedó claro? Entonces, vamos a hacerlo así rápidamente, ¿no? Voy a poner mi eje Z. Ok, aquí está el chambelán, ¿no? El chambelán, de tamaño R, ¿no?
porque se inclina desde 0 hasta pi, entonces aquí son 0 grados, 0 hasta pi, genera este arco, ¿no? Luego si a este arco ustedes le dan vuelta, de 0 a 2 pi, ¿qué genera? Pues una esfera. Por eso se llaman, ¿qué? Coordenadas esféricas. Entonces por eso es conveniente tener estos ángulos, ¿no? ¿Sí queda claro, compañeros, o me ando alucinando? ¿Sí? Clarísimo, profe. Sí quedó claro. Sí quedó claro. Ok, entonces déjenme quitar todo esto que puse aquí. Y para no echar a perder el dibujo, ¿no? Ahí está, ¿no? El famoso Matrix, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ok, entonces, ¿cómo se va a representar un vector, compañeros? En coordenadas esféricas. Es la misma rutina, ¿no, compañeros? Entonces, el vector A se va a representar como AR, como A teta y como A phi. R teta phi, R teta phi. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si lo quiero hacer en combinación lineal, ¿qué necesito? ¿La dirección de quién? De los vectores unitarios, ¿no, compañeros? Entonces, ¿en qué dirección irá el vector unitario ER, compañeros? ¿En qué dirección irá? ¿En qué dirección? Pues en la dirección en la que se incremente R, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde crece el R, compañeros? ¿Hacia dónde crece el R? Hacia acá, ¿no? Sí. Entonces, déjenme ponerlo, perdón. En esta dirección va el vector unitario ER. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque es hacia donde aumenta el R, ¿no? Así. ¿En qué dirección aumenta el ángulo teta? Hacia acá, entonces el vector unitario E teta va en esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hacia qué dirección va el ángulo E phi, compañeros? Se incrementa el phi. Como se enfrente. École. Entonces sería el E phi. ¿Y cómo es esta base, compañeros? ¿Cómo son? Mutuamente, ¿qué? Ortogonales, ¿no? Ortogonal con este, ortogonal con este y ortogonal con este, ¿no? Entonces, esta base, ¿qué forma? Entonces, el ER, el E teta, ¿no? Y el E phi son una base, ¿qué? Ortonormal, ¿no? Pues forman una base ortonormal, ¿no? ¿Son normal porque valen 1? Sí, son ortogonales y su magnitud es 1, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ponerlo así. Ortogonales y magnitud 1, ¿no? 1. ¿Sí, compañeros? Bueno, ¿y esa fase será fija? No. Compañeros. No. Aquí No. todos cambian, si se dan cuenta, ¿no? Sí. En realidad, el ER, el E teta y el E phi dependen tanto del teta como del phi. Entonces, esta base no es fija. Entonces, cuando aparezcan las derivadas, hay que derivarla porque no es constante, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Bueno, entonces ya quedamos, ¿no? Ya avanzamos. Entonces, aquí sería A teta por E teta más que A phi por E phi. Y esta sería la representación de este vectorcito. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Muy fácil, ¿no? Sí, profe. Entonces, fíjense, compañeros, ¿cuál sería la moraleja del juego? ¿Qué le dirían ustedes al muchacho nuevo? Sí, que ya no llevara conmigo análisis, ¿no? ¿Sí o no, compañeros? Pues sería lo primero, ¿no? No, observen lo primero. ¿Cómo se escribe un vector en cartesianas? A ver, vamos a regresar. ¿Cómo se escribe un vector en cartesianas? AX a Y a Z. AX a Y a Z, ¿no? ¿Cómo se escribe un vector en cilíndricas? Aquí está, en cartesianas, ¿no? AX a Y a Z. ¿Cómo se escriben cilíndricas? AR a teta a Z. Igualito, ¿no? ¿Cómo se escriben esféricas? Igual. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la moraleja del cuento sería la siguiente. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Sí. Pues vamos a poner aquí la moraleja del cuento, ¿no? La moraleja, vamos a poner aquí. ¡Ay, qué fea letra! Con la moraleja. Moraleja. Sí. Entonces, por ejemplo, perdón, lo voy a exagerar, ya saben que. Entonces, el vector A lo voy a escribir así, como A1, A2 y A3. Así. ¿Sí estamos de acuerdo? Así lo voy a escribir. A1, A2 y A3. Si estuviera en relatividad, ¿qué le agrego? Pues el A0, ¿no? ¿Sí? Este sería el espacio y el otro, el A0 sería el tiempo, ¿no? Bueno, pero ya lo veremos en su tiempo, ¿no?
Bueno, y entonces, si estoy en cartesianas, en cartesianas, ¿quién es el 1, compañeros? ¿Quién es el 1? Entonces, el X, el Y y el Z, ¿sí? En cilíndricas, El R, ajá, el 1. R, ¿no? Ay, Teta. perdón. École, ya te diste cuenta, ya lo descubriste, R, teta, ¿y quién? Y Z. Z. Y en esféricas, R, R, teta, teta y phi. école, entonces es en esféricas, cilíndricas, cartesianas, ¿no? Y esa es la moraleja, ¿no? Entonces este sería ¿quién? El 1, el 2 y el 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces cualquier vector lo vamos a representar así, ¿no? ¿Sí? Y las bases, ¿cómo serían? E1, E2 y E3, ¿no? Si estamos en cilíndricas, serían R, E teta y E zeta. En esféricas, R, E teta y E phi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única que es fija así toda en su totalidad? Esta. ¿Sí? Entonces, estos son los fijos y este. Estos son los 4 vectores fijos, ¿no? Unitarios, ¿no? Los demás van a ser ¿qué? Van a depender de en este caso de teta, estos dos, y en este caso de teta y de phi. Entonces, cuando aparezcan en las integrales, no los vayan a sacar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Exprésenlos en términos de una base fija, ¿no? Para que no haya bronca, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno, sí, por favor. Sí, por favor. Pero en las cilíndricas teta se mide con respecto al eje X, ¿no? Y en las esféricas se mide con respecto al eje Z. A ver, o sea, en cilíndricas, ¿qué, perdón? ¿El La Z? la teta se mide con respecto al eje X. Sí, perdón. Sí, mira, perdón, es que hablaste muy rápido. Ah, Sí, perdón. ¿no? Sí, no, tú, yo entiendo, soy lento. Entonces, sí, se mide respecto del eje X. Y en esféricas se mide respecto del eje Z. Es como la altura, sí, la inclinación, como el Michael Jackson, ¿no? Como se inclinaba, ¿no? Ese es el ángulo de Michael Jackson, en realidad, teta, ¿no? Y phi es cuando está dando vueltas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Órale, bien. Entonces, ¿y para qué me sirve eso? Ah, bueno, entonces fíjense. Vamos a definir el producto punto, ya adelantándome, ¿no? Para contestarle al compañero. Profe, una pregunta antes. Por favor, por favor. ¿Y cuál es la utilidad de que tengamos estas 3 formas de representación? Cartesianas, cilíndricas y esféricas. Bueno, o sea, algo como que me imagino es que es la dependencia, ¿no? Pero Claro. no sé si pudiera dar un ejemplo en el que claro. En el que es más útil utilizar una y cómo se pudiera resolver con otro sistema. Órale, va. No, está bien, no. Me acribillas. Bueno, va. Mira, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que inventado, toda la clase es improvisada, compañero. Es que si la traigo preparada ya no me sale, ¿no? Entonces va. Imagínate tú, perdón el ejemplo, este es el eje X, deja ponerlo menos gordo, ¿no? Está muy gorda las líneas, ¿no? Ajá, deja ponerlas menos gordas. Sí, que este es el eje X, este es el eje Y. ¿Va, compañero? Entonces aquí tenemos el sistema planetario, ¿no? Aquí está el Sol, ¿estamos de acuerdo? Este es el Sol, y por aquí está la Tierra, ¿no? En lugar de ponerla azul, la puse de café, ¿no? Esta es la Tierra. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces, ¿qué les decían en su curso de física? ¿Se acuerdan? Bueno, que estaban hasta las leyes de Kepler, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, este va a ser el vector R, si estamos de acuerdo, y este va a ser el ángulo teta. ¿Sí lo ves, compañero? ¿Sí te lo imaginas? ¿Sí? Obviamente este teta varía entre 0 y 365, ¿qué? Días, ¿no? Si lo mides en días, ¿no? Porque le da la vuelta, ¿no? O si lo mides en ángulo desde 0 hasta 2pi, ¿no? Porque le da una vuelta, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué decían sus leyes de Kepler, compañeros? ¿Sí se acuerdan? Que la Tierra se movía en órbitas, ¿qué? Elípticas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Y el Sol estaba en uno de los focos de la elipse, ¿no? Entonces tiene 2 focos la elipse, entonces
vamos a suponer así, como con ojos de amor. ¿Y estamos de acuerdo? Esta sería la trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Sí, sí, ¿te lo imaginas? Sí, entonces déjame corregirle aquí y ponerle aquí un parchecito, ¿no? A mi eje X, ¿no? Ahí está, este es el eje X. ¿Sí, sí te lo imaginas? Bueno, entonces imagínate, compañero, ¿no? Ahí está, ese es el sistema solar. Imagínate que yo quisiera calcular la velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Entonces dijo, bueno, la velocidad, si estamos de acuerdo, ¿cómo la defino? Bueno, el ejemplo, ¿no? El ejemplo, perdón, yo me estoy yendo mal. Entonces, ¿cómo describes esto? Pues queda más fácil representado en un sistema de coordenadas cilíndricas que en un sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? ¿Cómo lo expresarías en cartesianas, compañero? ¿Sí? Por ejemplo, ese sería el eje X, ¿no? Este sería el eje Y. La velocidad la escribo como R por ER, ¿no? Es el vector de posición, ¿no? Si están de acuerdo, perdón, quitarle el puntito, ¿no? Y la velocidad sería R punto por ER más R por ER punto. Acuérdate que este no es constante, ¿no? Si estamos de acuerdo. Y entonces la descripción es mucho más sencillo en este sistema de coordenadas que decir, por ejemplo, que R, por ejemplo, sería X por EX más Y por EY, ¿no? ¿Cuántas velocidades tengo aquí? Si quisiera calcular, sería X punto por X, Y punto por Y, ¿no? Y en general la magnitud, ¿no? Perdón que ya me adelanté, es la raíz cuadrada de X punto cuadrado más Y punto cuadrado. Entonces, si te das cuenta, esto es mucho más complicado que escribirlo así, ¿no? ¿Sí? Es mucho más simple hacerlo así que así. Y entonces el sistema de coordenadas cilíndrico, pues me resulta más adecuado para representar el movimiento planetario, ¿no? Si estás de acuerdo que utilizar las coordenadas cartesianas, ¿no? Eso es obvio, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, el potencial producido por una carga eléctrica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí te quedó claro este ejemplo? Entonces es más fácil describirlo así, ¿no? Sí, sí, que describirlo en coordenadas cartesianas, ¿no? Ay, ni mi abuelita lo haría, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a cambiar el otro. Por ejemplo, una carga eléctrica, ¿no? Entonces, fíjate, una carga eléctrica en el origen, ¿no? Aquí tengo una carga Q, este es X, este es Y y este es Z. ¿Cómo defines el campo eléctrico? Ah, bueno, el campo eléctrico sería la carga Q entre R cuadrada, ¿sí? Si le quisieras calcularlo a una R, ¿no? A una R por un vector unitario en la dirección de R. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿y esto cómo lo puedes escribir? Como Q entre R al cubo por R vector, ¿no? Es la misma expresión, ¿no? Acuérdate que R gorrito es R entre R. Por eso me da R al cubo, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo escribes en cartesianas? Entonces en cartesianas, fíjate, en cartesianas quedaría así. Q, el R, el vector de posición, X, X, más Y, más Z, Z, entre esta magnitud, que sería X cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado, a la 3 medios, ¿no? Entonces, pues sí está medio agresiva, ¿no? ¿Cuál es más fácil, compañero? ¿Esta o esta? ¿Cuál es más fácil? No, pues la primera. Bueno, la de hasta arriba. Pues sí, no, esta y parece el Resnick, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, parece del Resnick, ¿no? Sí o no, compañero. Sí, y en cambio esta es muy simple, ¿no? Sí, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues sí, ¿no? Sí. Bueno, y voy a seguir con otros ejemplos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decirte así de entrada, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Sí, compañero. Sí, sí, profe, muchas gracias. No, tú pregúntame. Muchas gracias a ti. Sí, bueno, entonces, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Profesor, Sí, por favor. entonces también existe el sistema de coordenadas elíptico. Sí, claro, sí, parabólico. ¿Y eso es por qué no los vemos? Ah, porque no son ortogonales, y esto sí.
Sí, y esos no los damos, bueno, porque no es el curso tampoco, ¿no? Sí, entonces generalmente se ven nada más las cartesianas cilíndricas. No, sí hay toroidales también. Sí, sí sabes que es un toro, ¿no? Sí, Como es una como dona, una ¿no? dona. Como una dona, ándale, sí. Una Entonces, taza. sí, entonces hay también sistemas toroidales y todo. Entonces, un sistema de coordenadas adecuado siempre te va a simplificar el problema, ¿no? Es como, mira, si quisiera yo calcular va el ejemplo de el volumen de una esfera, ¿sí? Obviamente ya sabemos que es 4/3 de pi radio al cubo, ¿no? ¿Sí? Pero si lo hacemos en coordenadas esféricas, es inmediato. El problema es directo. Nada más de verlo ya lo vemos. Pero si lo quieres hacer en cartesianas, híjole, es un problema, ¿no? La verdad, no me atrevería. Entonces, la simetría o la forma de tu sistema te sugiere el sistema de coordenadas adecuado, ¿no? ¿Sale? Bueno, compañeros, déjenme apurarme porque... ¿Alguna otra pregunta, perdón? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Bueno, profe. ok. Muchas gracias por sus preguntas, compañeros. Muchas gracias. Bueno, entonces, en general, entonces, podemos entonces decir que un vector en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas se escribe de manera idéntica, ¿sí? ¿Por qué? Como ustedes me preguntaban, ¿no? O sea, ¿por qué no usamos otro sistema de coordenadas? Ah, bueno, porque estos sistemas son, ¿qué? Ortogonales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo notábamos? Lo notábamos, fíjense, aquí en este sistema. ¿Cómo era esta base? Fíjense, ¿cómo era esta? Ortogonal, ¿no? Ortonormal. ¿Cómo es esta base? Ortonormal. Son ortogonales y de magnitud 1. ¿Cómo era esta base de la cilíndrica? Ortogonal y de magnitud 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cómo era esta base? Ortogonal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tienen esa gracia, ¿no? Entonces, independientemente de cómo sea mi representación, obviamente cartesiana, cilíndricas, esféricas, que tengo que E1 punto E2, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Y esto se define, ¿qué? Una ortogonalidad, ¿no? Ortogonalidad. Entonces, fíjense, ya aquí estoy motivando algo interesante, que es necesario que calcular un producto punto. Si estamos de acuerdo, entonces era lo que iba, ¿va? Si están de acuerdo, entonces me estoy adelantando, tantito, ¿no? Creo que no te voy a alcanzar a contestar, compañero, pero la próxima clase sí. Entonces lo voy a motivar con esto, para la próxima clase. Entonces lo que es el producto punto y el producto cruz. Entonces vamos a ponerle aquí producto, ¿no? Punto y cruz, ¿no? Así como si fuera clase de tejido, ¿no, compañeros? ¿Sí están de acuerdo? El Sí. trutru matemático, ¿no? Vamos a hacer trutru matemático. Entonces el producto punto y cruz, ¿no? Bueno, entonces, adelantándome, ¿no? Tantito. El producto punto, este es un escalar y este es un vector. Esa es la diferencia. Entonces, en análisis vectorial va a haber dos productos, el punto y el cruz. Uno va a ser escalar y otro va a ser vector. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Y para qué creen que sirva el producto punto, compañero? ¿Para qué creen que sirva? ¿Sí? Los que ya llevaron álgebra 2, compañeros, les definían el producto punto así, miren, como una función phi y una así. ¿Sí? ¿Esto qué es, compañeros? ¿No? Los de álgebra, sin querer, estaban enseñándoles cuántica, ¿no? Este es el bra, y este que está aquí es el ket, ¿sí? Y entonces ya tienen la notación del producto punto para funciones, fíjense, para funciones. Para vectores, le escribíamos A punto B, ¿sí? El producto escalar. Y el vectorial lo escribíamos como A cruz B, ¿sí? Entonces, este era muy sencillo, ¿no? Y en cuántica, ¿cómo se escribe, compañeros? Este lo escribían así bien bonito, compañeros. ¿Sí? Como la integral representado en cartesianas. Dx, sí, conjugado, ¿no? Dx, sí, dx. ¿Sí estamos de acuerdo? Si quieren, pónganle de menos infinito a infinito, nada más para
que apantalle más, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto que está aquí tan simple, ¿sí? Este tiene las mismas propiedades que este, pero ¿cuál es la necesidad de tener un producto punto? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense en qué estamos hablando. En cuántica se define un espacio, ¿sí? Que se llama espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial de dimensión infinita, pero que tiene definido un producto punto, como este. En análisis vectorial, ¿qué tenemos? Tenemos un vector, que hasta ahorita les digo que tiene componentes 1, 2 o 3, pero que tiene definido un producto punto. Entonces tiene las mismas propiedades. Y el producto punto va a ser para calcular las componentes de esos vectores, o para proyectar o representar un vector. Entonces ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve, no? Entonces, ¿para qué sirve, no? ¿O qué jabón lo patrocina, no? Entonces, ¿para qué me sirve este o para qué me sirve este, no? Entonces, sirve, aquí le ponemos, sirve, está bien de chiquito, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ay, perdón, es que Sí. luego se me olvidan las cosas, sirve para representar vectores. ¿Sí? Sí, nosotros 1, 2 y 3, y aquí desde 0 hasta infinito, ¿sí? O de menos infinito a infinito. Esta es de dimensión infinita. Entonces, compañeros, aquí le dejamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el producto punto y el producto coseno. Entonces, pues aquí le dejamos, ¿no? Entonces yo, compañeros, pues nuevamente muy agradecido, compañero. Estoy muy contento, de veras, muy contento de estar otra vez dando clase, compañeros. Ya tenía un rato que no daba clase, ¿no? Entonces, me siento muy contento. Entonces, por favor, vuelvo a insistir, siéntanse con toda la confianza, pregúntenme, interrúmpanme. Si hay algunas dudas, compañeros, yo puedo abrir una sesión de Teams y resolvemos las dudas, ¿no? Entonces, háganme pues, saber por correo, aquí díganme. Yo estoy para servirles, compañeros. Es en realidad es mi trabajo. Por eso es que estoy muy contento, compañeros. Entonces, me gustaría mucho más pues, verlos, tener la clase presencial y saludarlos y verlos, ¿no? Entonces, pero pues las circunstancias son así y aquí estamos, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. ¿Nos tengan algún comentario o pregunta, compañeros? No, pues gracias a ustedes, compañeros. Yo me debo a ustedes, ¿no? Sin ustedes yo no haría nada, ¿no? Entonces yo estoy muy contento, ¿no? Entonces, porfa, ¿no? Entonces chequen por ahí el Classroom. Yo a ratito les subo los libros, chequen las notas, lean las notas, ¿no? Ahí me comentan, ¿no? Porque creo que escribo mejor que como explico, ¿no? Pero ahí léanlo, ustedes díganme y díganme los errores sobre todo, ¿no, compañeros? Yo estoy para servirles. Bueno, compañeros, entonces nos vemos el jueves a la 1, ¿no? Sí, igual aquí por el mismo canal, diría yo Gamboí, ¿no? Bueno, compañeros, pues les mando un abrazo y muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, ¿no? Todos son bienvenidos, acuérdense. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, compañeros. profesor. Excelente tarde. Un abrazo, Excelente compañeros. tarde. Gracias, compañeros. Un abrazo. Igual, adiós. Bye.